Para poder dominarnos y controlarnos, el castrismo inventó una falsa imagen de lo que somos. La imagen que el castrismo nos ha querido proyectar siempre a todos los cubanos, que somos una gran masa, reunidos en una plaza, aplaudiendo a Fidel Castro o al que vaya a reemplazarlo en ese momento. Una masa que no sabe disentir, que no sabe discrepar, que no sabe debatir, que solamente accede a las órdenes que le da el máximo dirigente del Partido Comunista de Cuba. Esa es Cuba. Esa no es Cuba. Lo sabemos. Cuba naturalmente es una nación plural, creativa, donde una serie de valores que hemos transmitido de una generación a otra nos une como pueblo. Cuando pensamos como masa, nos comportamos como masa. Hacemos los actos de repudio, nos lanzan a hacer las peores barbaridades a nombre del Partido Comunista de Cuba, en contra de nosotros mismos. Por eso es importante recuperar la imagen de quiénes somos de verdad. Somos un pueblo que nació con vocación de libertad. No hay nación cubana sin vocación de libertad. Recientemente en la Universidad Internacional de la Florida, convocados por los jóvenes cubanoamericanos, se reunió la Conferencia Soberana de la Lucha por la Libertad de Cuba. Y ahí vimos las imágenes de la verdadera Cuba. Los expresos políticos, los jóvenes activistas, los que han sido veteranos de la lucha por la libertad de Cuba, junto con intelectuales de una nueva generación que tienen propuestas nuevas, hombres, mujeres, blancos, negros, mulatos. Esa es Cuba. Una nación unida en su diversidad si hay libertad. Esta Conferencia Soberana por la Liberación de Cuba no es un evento de un solo día, es un proceso. Comenzamos con esta conferencia en la Universidad Internacional de la Florida, pero los talleres van a continuar, al igual que hubo muchos talleres dentro de Cuba antes de poder llevar a cabo esta conferencia. Es un movimiento orgánico, viviente de la nación cubana, reencontrándose a sí misma. En esta Conferencia Soberana por la Libertad de Cuba nos atrevimos a soñar y a pensar y a planificar, porque el cubano demostraba en el exilio que sabe concebir, que sabe planificar y que sabe tener resultados. Y nos atrevimos junto con los hermanos y hermanas dentro de Cuba que nos enviaron también sus propuestas a hacer un planteamiento de cómo ir de la dictadura hasta la democracia. Ese planteamiento pasa por el fin del comunismo, el fin del Partido Comunista como organización criminal que ha conspirado para robar nuestros derechos. Consejo de Salvación Nacional compuesto por todos los elementos y factores que participen en la liberación del país. Y entonces, para el tránsito hacia la democracia, que ese Consejo de Salvación Nacional opere, funcione bajo una ley constitucional provisional basada en la Constitución de 1940. Ahí pasaríamos a la reorganización de los poderes del Estado para poder constituir una democracia, a la desregulación y liberación de la economía, para que el cubano vuelva a ser dueño de su trabajo, para que exista libertad de comercio, para que comencemos a revitalizar el campo cubano y alimentarnos a nosotros mismos, para que exista libertad de asociación, de expresión, de organización. Al año de la liberación, el Acuerdo por la Democracia, un documento unitario del exilio, convoca o establece la elección de un Congreso Constituyente que vaya ya legislando, mientras que una comisión especial de ese Congreso prepara una nueva propuesta constitucional, que puede ser la Constitución del 40 como última constitución democrática del país, la Comisión del 40 reformada o una nueva constitución que se nutra de la rica historia de constituciones democráticas desde la Manigua hasta la República que ha tenido Cuba. El pueblo refrendaría en las urnas en una verdadera elección, no estas cosas a las cuales nos ha acostumbrado el Partido Comunista, si quiere o no esa constitución. De ser aprobada la constitución, elecciones multipartidistas libres para un presidente y todos los poderes establecidos hasta el nivel municipal. Por supuesto, he resumido lo que es un plan mucho más detallado, elaborado entre los cubanos dentro y fuera de Cuba, pero es un plan de salvación nacional, un plan para cómo revitalizar nuestro país lo antes posible y sacarlo de la terrible crisis, de la crisis existencial, del peligro de morir en que ha sumido este régimen a la nación. Pero hay un camino, ese camino es el de la salvación nacional. Paro nacional, liberación, elecciones libres, reconstrucción. Por ese camino vamos los cubanos dentro y de fuera, porque ese es otro espejismo del castrismo, que los cubanos de adentro no somos un mismo pueblo, somos más que un mismo pueblo, somos una misma nación.